Si estás viendo esto, no es casualidad. Hay algo en ti que ya sabe lo que estoy a punto de revelarte. Algo que tu alma ha estado susurrando, pero que el ruido del mundo te ha impedido escuchar. Este mensaje no es para todos. Es para quienes están cansados de perseguir. Para quienes sienten que la vida se ha convertido en una carrera interminable, donde nunca alcanzas lo que buscas. Y si saltaras este video ahora mismo, estarías rechazando algo que podría cambiarlo todo. El arte de recibir sin nunca perseguir. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has sentido que estás corriendo detrás de tu propia vida? Corriendo detrás del amor que deseas, del dinero que necesitas, de la paz que anhelas. Corriendo, siempre corriendo. Y la paradoja cruel es que mientras más corres, más se aleja todo. Mientras más fuerzas, más resistencia encuentras. Es como si el universo te dijera, no así, no por aquí. La razón es simple y demoledora. Fuiste condicionado a perseguir cuando naciste para recibir. Te enseñaron que la vida es una batalla, cuando en realidad es un baile. Te dijeron que debes luchar por lo que quieres, cuando la verdad es que lo que realmente es para ti ya te está buscando. Pero para que te encuentre, necesitas detenerte. Necesitas dominar el arte que estás a punto de aprender. Y si sientes que esto resuena profundamente en ti, si algo en tu pecho se activa mientras escuchas estas palabras, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal. No es solo un botón, es un acto de sintonización con una frecuencia diferente. Es decirle al campo cuántico, estoy listo para recibir en lugar de perseguir. Es un compromiso contigo mismo de explorar este camino. Hazlo ahora. Suscríbete. Porque lo que viene no es teoría. Es una transmisión que puede reorganizar tu realidad. Vivimos en un mundo obsesionado con el hacer, con el esfuerzo, con la acción constante. Y no me malinterpretes, la acción tiene su lugar. Pero hay una acción que persigue y hay una acción que recibe, una que agota y una que nutre, una que repele y una que atrae. Y la mayoría de nosotros fuimos programados solo para la primera. Fuimos entrenados en la frecuencia del perseguidor, del que va detrás, del que ruega, del que fuerza. ¿Recuerdas la última vez que deseaste algo con desesperación? Quizás fue una persona, quizás fue una oportunidad, quizás fue dinero, y entre más lo necesitabas, más se alejaba. ¿Por qué? Porque la desesperación es la frecuencia de la escasez, y la escasez repele, la necesidad empuja, el apego cierra las puertas que la apertura mantendría abiertas. Aquí está la verdad que pocas personas entienden. Todo lo que persigues te está evitando, no porque no sea para ti, sino porque tu persecución crea la vibración opuesta a la recepción. Es física energética. Cuando persigues, emites. Cuando recibes, atraes. Y el universo no responde a tus palabras ni a tus deseos. Responde a tu frecuencia vibratoria. Entonces, tienes dos caminos frente a ti. Puedes seguir haciendo lo que has hecho siempre. Perseguir, forzar, empujar, rogar. Corriendo detrás de tu vida con las manos extendidas, suplicando que algo, alguien, algún día te dé lo que necesitas. O puedes aprender el arte que los místicos guardaron, que los maestros practicaron en silencio, que la naturaleza misma te muestra cada día. El arte de recibir sin perseguir nunca más. Y si eliges el segundo camino, si estás dispuesto a soltar lo que te enseñaron y recordar lo que siempre supiste, entonces toma aire profundo. Porque estás a punto de descubrir algo que va a liberar una tensión que has cargado durante años. Algo que va a hacer que tu cuerpo finalmente exhale. Si esta idea te remueve algo, si sientes una apertura, dale like a este video. No es un simple gesto, es una señal.
Es decirle a tu sistema nervioso, estoy dispuesto a recibir en lugar de perseguir. Es activar la frecuencia de la aceptación. Hazlo ahora. Ancla este momento. Recibir es tu naturaleza. Perseguir es tu condicionamiento. Esa es la frase que quiero que dejes que penetre. No la entiendas solo con la mente. Siéntela en el cuerpo. Recibir es tu naturaleza. Cuando naciste, no perseguiste el amor de tu madre. Lo recibiste. No perseguiste el aire. Lo recibiste. No perseguiste la vida. La recibiste. Eras pura recepción, pura apertura, pura confianza. Pero luego te enseñaron a desconfiar. Te dijeron que si no luchas, no recibes. Que si no compites, pierdes. Que si no corres más rápido que los demás, te quedas atrás. Y adoptaste la identidad del perseguidor, del que tiene que ganarse el amor, del que tiene que ganarse el sustento, del que tiene que ganarse el derecho a existir. Y esa identidad te ha agotado, porque perseguir es antinatural, es ir contra la corriente, es nadar río arriba mientras el río fluye hacia ti, es rechazar el regalo mientras suplicas por él, y tu cuerpo lo sabe, por eso estás cansado, por eso sientes que no importa cuánto hagas, nunca es suficiente, porque estás operando desde la frecuencia equivocada. El arte de recibir no es pasividad. No es esperar con los brazos cruzados a que algo caiga del cielo. Es algo mucho más profundo y mucho más poderoso. Es una reorganización completa de tu energía. Es cambiar de emisor a receptor. Es convertirte en un imán en lugar de un perseguidor. Es crear el espacio vacío donde lo que es para ti puede entrar. Imagina un vaso completamente lleno. ¿Puedes verterle más agua? No. Está saturado. Ahora imagina un vaso vacío, abierto, receptivo. ¿Qué pasa cuando lo colocas bajo un río? Se llena, sin esfuerzo, sin perseguir, solo recibiendo. Tú eres ese vaso, y durante años has estado tan lleno de esfuerzo, de control, de necesidad, de miedo, que no has dejado espacio para que nada entre. Has estado tan ocupado persiguiendo que te has vuelto impermeable a lo que ya venía hacia ti. Déjame darte el primer paso del arte de recibir. Es incómodo, es contraintuitivo, pero es transformador. El primer paso es detente. Suena simple, pero es revolucionario. Detente de perseguir, aunque sea por un momento, aunque sea en un área de tu vida. Elige algo que has estado persiguiendo con desesperación y por un instante sagrado, suéltalo. No lo abandones. Solo deja de correr detrás de ello y observa qué pasa en tu cuerpo. Cuando sueltas la necesidad de perseguir, cuando permites que tu sistema nervioso salga del modo de supervivencia, algo se relaja, algo respira, algo se abre, y en esa apertura, en ese espacio que creas, la vida puede moverte hacia ti. Ahora quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe exactamente esto. Yo permito que la vida me encuentre. No lo pienses, solo escríbelo. Porque cuando escribes esa frase, estás reprogramando tu subconsciente. Estás enviando una señal al campo. Estás declarando tu nueva identidad. Escribe: yo permito que la vida me encuentre. Hazlo ahora. El segundo paso del arte de recibir es: confía en el ritmo. La vida tiene sus ciclos. Hay tiempos de sembrar y tiempos de cosechar. Tiempos de acción y tiempos de receptividad. Pero fuiste condicionado a creer que siempre debes estar haciendo, siempre persiguiendo, siempre moviéndote. Y en esa prisa constante, te perdiste los momentos donde la vida te estaba ofreciendo exactamente lo que necesitabas. ¿Cuántas veces has estado tan enfocado en lo que no tienes que no viste lo que sí llegó? ¿Cuántas veces perseguiste algo con tanta fuerza que rechazaste sin darte cuenta algo mejor que estaba a tu lado?
El perseguidor está ciego, porque perseguir es enfocarse en la carencia. Y cuando te enfocas en la carencia, solo puedes ver lo que no está. Recibir, en cambio, es abrir los ojos a lo que ya está aquí. Es reconocer que la vida te ha estado dando constantemente, pero has estado demasiado ocupado corriendo para notarlo. Es desacelerar lo suficiente para ver las sincronicidades, las puertas que se abren, las personas que aparecen, las oportunidades que se presentan sin que las forces. Hay una inteligencia en el universo, llámala como quieras: Dios, energía, campo cuántico, conciencia superior. Esa inteligencia te conoce, sabe lo que necesitas y está constantemente orquestando eventos, encuentros, circunstancias para llevarte exactamente donde necesitas estar. Pero no puede hacerlo si estás corriendo en la dirección opuesta. No puede entregarte lo que es tuyo si tienes las manos cerradas en puños de control. El tercer paso del arte es: abre las manos, literalmente y metafóricamente. Abre las manos, suelta el control, suelta la necesidad de saber cómo, cuándo, de qué manera va a llegar lo que deseas, porque esa necesidad de controlar es la firma energética del perseguidor. Y mientras sigas intentando controlar, seguirás repeliendo. Recibir es confiar, no ciegamente, sino profundamente. Es confiar en que si sueltas lo que no es para ti, llegarás a lo que sí es. Es confiar en que si dejas de forzar las puertas, las correctas se abrirán solas. Es confiar en que el universo no es tu enemigo, sino tu aliado, y que cuando dejas de luchar contra él puede trabajar a tu favor. Dale like si sientes esto en tu cuerpo, si algo en ti reconoce esta verdad, porque tu like es más que un gesto, es un ancla, es una forma de decirle a tu energía: recuerdo cómo recibir. El cuarto paso del arte de recibir es: eleva tu vibración. Esto suena espiritual, pero es energético. Tu vibración es tu estado emocional predominante. Y la ley universal es clara: atraes lo que vibras. Si vibras en desesperación, atraes situaciones que confirman tu desesperación. Si vibras en carencia, atraes más carencia. Si vibras en gratitud, atraes más por lo que estar agradecido. Pero aquí está el truco que nadie te dice: no puedes forzar la gratitud. No puedes fingir la abundancia. El universo lee tu frecuencia real, no tu máscara. Por eso el perseguidor fracasa incluso cuando intenta técnicas de manifestación, porque está manifestando desde el miedo, desde la necesidad, desde la carencia. Y eso es lo que multiplica. Recibir requiere que primero te llenes a ti mismo, no desde afuera, sino desde adentro. Requiere que encuentres paz, alegría, plenitud en este momento, sin esperar a que llegue lo que deseas, porque cuando ya estás lleno, cuando ya te sientes abundante, cuando ya te sientes amado desde adentro, entonces lo externo puede acercarse, porque ya no lo necesitas para completarte. Y esa es la paradoja sagrada. Solo puedes recibir lo que ya no necesitas desesperadamente. Entonces el trabajo no es perseguir. El trabajo es llenarte, es nutrir tu energía, es elevar tu frecuencia, es encontrar momentos de alegría, de belleza, de gratitud en medio de lo que sea que estés viviendo. Es decidir sentirte bien, aunque las circunstancias no sean perfectas, porque cuando te sientes bien, emites una señal al universo que dice: estoy listo, estoy abierto, estoy disponible para recibir. Recibir es tu naturaleza, perseguir es tu condicionamiento. Repite eso en silencio. Déjalo caer como una gota de agua en un lago quieto. Observa las ondas que crea en tu conciencia. El quinto paso del arte de recibir es: crea espacio físico y emocional. Esto es literal. Si tu vida está saturada, si tu agenda está llena,
Si tu mente está constantemente ocupada, no hay espacio para que nada nuevo entre. El vacío no es algo a temer. El vacío es el recipiente de lo nuevo. El silencio no es ausencia. El silencio es la matriz donde nace la creación. Muchos de ustedes tienen miedo de soltar porque creen que si dejan de controlar, todo se derrumbará. Pero la verdad es lo opuesto. Mientras sigas aferrado, nada puede fluir. Mientras sigas llenando cada momento con hacer, con ruido, con distracción, no dejas espacio para que la vida te sorprenda, para que llegue lo inesperado, para que se manifieste lo que estás pidiendo. Crea espacios en blanco en tu agenda. Momentos donde no tienes plan, donde no estás produciendo, persiguiendo, haciendo. Momentos donde simplemente estás siendo. Y en esos momentos, practica el estar presente. Practica el sentir tu cuerpo. Practica el respirar conscientemente. Porque en la presencia, eres receptivo. En el futuro, eres perseguidor. Y aquí viene algo que puede cambiar tu vida inmediatamente. Voy a guiarte en un ejercicio de activación receptiva. Puedes hacerlo ahora, mientras escuchas, o puedes regresar a este momento cuando tengas unos minutos para ti. Pero te invito a hacerlo ahora, porque tu cuerpo necesita recordar esta frecuencia. Encuentra una posición cómoda. Si puedes, cierra los ojos. Si estás en un lugar donde no puedes cerrarlos, simplemente suaviza la mirada. Respira profundo. Inhala por la nariz, llenando tu vientre, y exhala por la boca, soltando cualquier tensión. Hazlo de nuevo. Inhala, exhala, y una vez más. Inhala, exhala. Ahora lleva tu atención a tu cuerpo. Siente tus pies en el suelo. Siente tu espalda contra el respaldo o la superficie donde estás. Siente el peso de tu cuerpo, la gravedad, la tierra sosteniéndote, sin esfuerzo, simplemente recibiendo el apoyo de la tierra. Ahora imagina que en tu pecho hay una puerta. Durante años, esa puerta ha estado cerrada, cerrada por el miedo, por el control, por la necesidad de protegerte. Y es natural. Te protegiste porque el mundo te enseñó que no es seguro abrirse, que si te abres, te lastimarán, que si confías, te decepcionarán. Pero en este momento, en este espacio sagrado, vas a permitirte abrir esa puerta solo un poco. No completamente, solo lo que te sientas cómodo. Y al abrirla, vas a permitir que entre una energía dorada, una luz cálida. Imagínala, siéntela. Como si el universo mismo te estuviera enviando una transmisión de amor, de apoyo, de abundancia. Y mientras esa luz entra en tu pecho, repite mentalmente: me abro a recibir. Permito que la vida fluya hacia mí. Suelto la necesidad de perseguir. Confío en el ritmo perfecto del universo. Repítelo. Me abro a recibir. Permito que la vida fluya hacia mí. Suelto la necesidad de perseguir. Confío en el ritmo perfecto del universo. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo algo en ti dice sí, porque tu cuerpo conoce esta frecuencia. Es la frecuencia en la que naciste. Es la frecuencia de tu esencia. Ahora, cuando estés listo, abre los ojos. Respira profundo y nota si algo cambió en ti. Quizás es sutil, quizás es profundo. Pero algo se movió, algo se abrió, y esa apertura es el inicio. Dale like a este video para anclar esta frecuencia, para sellar esta activación, porque tu like es un acto de recibir, es decir, sí a esta nueva forma de relacionarte con la vida. Ahora, permíteme revelarte el secreto final del arte de recibir. Es algo que solo aquellos que llegan hasta aquí descubren, y es esto: recibir es un acto de fe. No fe ciega, fe consciente. Es la decisión de creer que eres digno de recibir sin tener que ganártelo. Es la decisión de confiar en que la vida te ama, incluso cuando no lo parece. Es la decisión de saber
que lo que es para ti te encontrará, incluso si no sabes cómo. Y esa fe no viene de la mente, viene del cuerpo, viene de las veces que practicas la apertura, de las veces que sueltas el control y ves que no te destruyes, de las veces que confías y eres sostenido. Cada vez que eliges recibir en lugar de perseguir, fortaleces esa fe, hasta que se convierte en tu nueva naturaleza. Recibir es tu naturaleza, perseguir es tu condicionamiento. Hay personas que llegarán a este mensaje y lo entenderán con la mente, pero no lo aplicarán. Seguirán persiguiendo porque es lo que conocen, porque el miedo a soltar es mayor que el agotamiento de correr. Y está bien. Cada alma tiene su tiempo. Pero hay otros, quizás tú eres uno de ellos, que escucharán esto y algo en su interior dirá, ya es suficiente. Ya no quiero correr más. Estoy listo para recibir. Y si eres tú, si esa es tu decisión en este momento, entonces quiero que vayas a los comentarios y escribas, me abro a recibir sin esfuerzo. Escríbelo como un decreto, como una declaración de tu nuevo estado de ser. Hazlo ahora. Me abro a recibir sin esfuerzo. Y si conoces a alguien que está agotado de perseguir, alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video con esa persona, no como un favor a mí, como un acto de servicio, como una forma de expandir esta frecuencia. Porque cuando compartes este mensaje, estás ayudando a otra alma a recordar su naturaleza receptiva. Antes de que termine, quiero que sepas algo. Este es solo el inicio. El arte de recibir tiene capas. Tiene profundidades que no podemos explorar en un solo mensaje. Y si quieres seguir profundizando, si quieres aprender las técnicas avanzadas, las activaciones más poderosas, los secretos que transforman completamente tu relación con la manifestación, entonces asegúrate de estar suscrito a este canal, porque vienen más transmisiones, más revelaciones, más herramientas para que vivas desde la frecuencia receptiva. Y te dejo con esto. Quizás ahora mismo estás pensando, ¿pero cómo voy a pagar mis cuentas si dejo de perseguir? ¿Cómo voy a conseguir trabajo? ¿Cómo voy a encontrar pareja? Y esas preguntas vienen del miedo, del condicionamiento, de la creencia de que si no fuerzas, nada pasa. Pero déjame decirte lo que he visto una y otra vez. Cuando las personas dejan de perseguir y empiezan a recibir, cuando cambian su frecuencia de carencia a abundancia, de necesidad a confianza, de control a apertura, la vida responde. Las oportunidades aparecen, las personas correctas llegan, el dinero fluye, el amor se presenta, no porque lo forzaron, sino porque crearon el espacio para que llegara. Y no será exactamente como lo planeaste, probablemente será mejor, porque el universo tiene una visión más amplia que tu mente limitada. Y cuando confías en esa visión, cuando te rindes al flujo en lugar de pelear contra él, descubres que la vida siempre estuvo de tu lado. Recibir es tu naturaleza, perseguir es tu condicionamiento. Esa es la verdad que quiero que te lleves hoy. No como un concepto, como una experiencia, como una nueva forma de vivir. Así que respira profundo. Mira atrás a todo lo que has perseguido en tu vida, a todas las veces que corriste detrás de algo que se alejaba, y date permiso de soltar, de descansar, de confiar, de recibir, porque mereces una vida donde no tengas que luchar por cada migaja. Mereces una vida donde lo que es para ti llegue con facilidad, con gracia, con perfección divina. Y esa vida es posible, está disponible, en el momento en que decidas dejar de perseguir y empezar a recibir. Suscríbete si aún no lo has hecho. Dale like para anclar esta frecuencia en tu campo. Comenta tu decreto. Comparte este mensaje con quien lo necesite. Y sobre todo, practica. Practica el soltar.
Practica el abrir. Practica el confiar. Porque el arte de recibir no se aprende en un día. Se practica, se vive, se convierte en ti. Y en el próximo video vamos a profundizar aún más. Vamos a explorar las resistencias ocultas que bloquean tu capacidad de recibir. Los programas subconscientes que te mantienen persiguiendo aunque conscientemente quieras detenerte. Y las técnicas específicas para reprogramar esos patrones. Pero por ahora, descansa en esto. Ya no tienes que perseguir. Porque lo que es para ti ya te está buscando. Y cuando dejes de correr, podrá encontrarte. Recibir es tu naturaleza. Perseguir es tu condicionamiento. Gracias por estar aquí. Gracias por abrirte. Gracias por elegir recibir. Hasta el próximo mensaje.